Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy voy a continuar hablando sobre las plantas depuradoras de ambientes que hace 2 episodios te comenté. Allí, si no lo escuchaste, te invito a que vayas. Vas a ver que hay un listado de 50 plantas que había nombrado Planasa dentro de las que había estudiado y que absorbían sustancias como benceno, formaldehídos y demás, sustancias que están presentes en los ambientes, tanto del hogar como de las oficinas, y que son productos derivados de artículos de limpieza, de barnices y demás. Estas plantas, yo te nombré algunas, hoy te voy a hablar de 2 de ellas para que las conozcas y si te interesa colocarlas en tu jardín o en tu oficina, sepas cómo cuidarlas. Pero antes de comenzar a hablar de ellas, te invito a que si quieres aprender jardinería paso a paso, semana a semana, te suscribas al podcast de Aprende Jardinería. Lo tenés en la plataforma de mumbler.io, te lo voy a dejar en las notas del episodio. Y si no, como fans, dentro de iVoox, me das tu apoyo y con eso accedes a estos episodios en donde semana a semana voy compartiendo paso a paso la información para que te puedas convertir en un jardinero o jardinera. Y ahora sí, vamos a las 2 plantas que te voy a comentar hoy. La primera es aquella que la NASA había nombrado como la planta más importante por el hecho de que era de las que más absorbían estos compuestos volátiles poco benéficos para nuestra salud. La primera se conoce como palmera de oro, también como areca, y el nombre científico, o el nombre latino, es Dipsas lutescens. Es una palmera que se puede cultivar tranquilamente en el interior, es de zonas subtropicales. Dentro del cultivo en interior siempre tiene que estar en ambientes muy iluminados, pero no le debe dar el sol de forma directa porque esto va a hacer, al igual que corrientes de aire dentro de los ambientes, hagan que sus hojas comiencen a secarse en los extremos y se desluzcan. Es una planta que le gusta el suelo con una buena humedad, un sustrato comercial de buena calidad, quizás con el agregado de turba o fibra de coco que pueda aumentar un poquito la retención de agua, pero siempre asegurándote del drenaje, va a ser lo ideal para este tipo de plantas. Si la querés abonar para ayudarla en su crecimiento, siempre utiliza algún compuesto del tipo orgánico y lo ideal son los momentos de primavera-verano, que es cuando está con su pico de crecimiento. Podrías agregar humus de lombriz, podrías estar utilizando alguna composta, quizás si tenés compostera en tu hogar, estarle agregando material de allí. El riego suele ser más o menos frecuente. Ya te decía que le gusta el suelo con cierta humedad. Entonces, esta periodicidad, esta frecuencia de riego va a ser mayor en época de verano porque el suelo se va a secar más. Siempre el suelo húmedo, pero nunca encharcado. Si nos excedemos con el agua en cualquier tipo de plantas, tanto en esta como en la que vamos a ver enseguida, y dejamos el suelo encharcado, lo más probable es que tarde o temprano tengamos problemas de hongos y pudrición de raíces. Y ahí es muy difícil recuperar la planta. Cuando comenzamos con pudrición de raíces, muchas de las plantas van a tener una brotación media explosiva. Vas a ver que de repente empiezan a crecer mucho y de repente decaen a una velocidad también tremenda. ¿Esto qué pasa? Primero la planta actúa como si tuviésemos una poda de raíces y de esa forma comienza a brotar, a reaccionar a esa poda de raíces y de repente es el desbalance entre la parte aérea y la subterránea es tal que hace que la planta se muera porque no tiene forma tampoco de recuperar raíces porque se están pudriendo. Cuando pensamos, ahora volviendo a esta planta en particular, cuando pensamos en las temperaturas templadas entre 18 y 25 grados es lo ideal. Podría haber alguna temperatura un poquito más cercana a los 15 grados en ambiente un poco más fresco, también va a crecer. Y si la tenemos en una especie de patio interior donde las temperaturas pueden llegar a bajar más, podría llegar a tolerar temperaturas cercanas al 0 grados o 1 grado bajo cero. Es una planta de muy fácil cuidado y dentro del hogar o de la oficina puede alcanzar tranquilamente el 1,50 m, quizás los 2 metros, pero va a depender siempre del tamaño del contenedor, de la maceta o matera en donde la tengamos. Y esto siempre que las condiciones sean óptimas. Algo a considerar también aquí es que esta planta podríamos cultivarla en exterior si las condiciones ambientales o climáticas de donde vivimos son similares a las que te comentaba y allí podría llegar a alcanzar hasta los 6 metros de altura.
El interior, volviendo al cultivo interior, que es lo que nos interesa, puede tener algún tipo de plagas o enfermedad. Cuando hablamos de plagas, lo más frecuente es que nos encontremos con cochinillas, eventualmente con arañuelas, y en algunos lugares podemos llegar a tener problemas con una oruga de una polilla que se alimenta del tallo, come y genera galerías, y esto hace que la planta se termine también muriendo. Y como te decía, el exceso de agua, el exceso de humedad va a hacer que los hongos se desarrollen muy bien, con lo cual para nuestra planta es lo peor y puede atacar tanto raíces, pero también tenemos hongos que atacan los tallos y las hojas. En algunos casos van a tener un aspecto de polvillo blancuzco, puede ser también rosado, y en algunos casos ocre. Si la queremos multiplicar a esta palmera, lo podemos hacer tranquilamente por semilla. Y cuando tenemos que cambiarla de maceta, el trasplante, siempre vamos a tener que tener en cuenta que lo vamos a hacer a una maceta de mayor tamaño y el mejor momento es en la primavera, cuidando siempre de no dañar el paquete de raíces. Así de simple es el cultivo de la palmera de oro o de areca. Y la siguiente planta que quería compartir es una que me gusta por lo rústica, por lo fuerte. Es una planta conocida como gomero, también como Ficus elástica o Ficus robusta. Es una planta que tiene hojas coriáceas, duras así, que tienen una forma ovalada. Tienen hojas verdes, pero también hay algunas variedades que cuando empiezan a brotar se ponen rojizas o de color morado. Hay hojas variegadas, es decir, verdes con blanco así manchadas o con amarillo. Y es una planta que tiene un porte muy elegante. Es también una de las plantas que absorben de estas sustancias que son nocivas para nuestra salud, así que ideal para colocarlas en la oficina o en el hogar en los lugares de mayor estancia. La exposición, esta necesita un poco más de luz que la anterior, tolera muy bien, anda muy bien con sol directo. Si le falta luz, te vas a dar cuenta porque primero va a empezar a estirarse, a tener ese fenómeno de aislamiento que hemos hablado en otras oportunidades, y como otra consecuencia va a ver que empieza a dejar caer sus hojas. El sustrato es también simple, con una marca comercial de buena calidad podrías llegar a prepararlo ahí. Sí hay que asegurarse del drenaje. Esta planta es mucho más sensible a la pudrición de raíces que la areca que estábamos hablando recién. La fertilización también la podemos estar haciendo en la misma época, en primavera-verano, agregando algún tipo de compost sólido o compost líquido, humus de lombriz o cualquier otro producto, siempre volcándonos al cuidado del medio ambiente, entonces evitaremos aquellos de síntesis química. En cuanto a la temperatura, crece muy bien con temperaturas levemente superiores a la anterior, con 30 grados va a crecer bien. Si estás cultivándola en exterior, tolera heladas leves. Yo la he visto acá en Mendoza, en el exterior crece muy bien, con mucho vigor, y es una planta que en exterior podría alcanzar mucha altura, hasta los 30 metros se registran algunos casos en el tamaño de esta planta, pero en el interior no te preocupes, no llega nunca a esa altura, 2 metros es muy normal que lleguen. Lo que sí, esta planta tiende a crecer y a alargar ramas que crecen en longitud y comienzan a arquearse por el propio peso de las hojas, con lo cual hay que ir despuntando para que esto no ocurra y el follaje sea más compacto. Si empiezan a crecer las ramas así más largas como te estaba diciendo, lo más probable es que tengas que ir colocando tutores para que la planta no termine desarmada y volcándose. Entonces la poda de pinzamiento o un despunte va a ser fundamental aquí para favorecer esa emisión de nuevos brotes y de nuevas hojas, pero en zonas más cercanas al tronco de la planta. En cuanto a las plagas y enfermedades, estamos igual que con la areca, cochinillas y arañuelas suelen ser las más frecuentes para el gomero, y los hongos que te decía en cuanto a la pudrición de raíces si nos excedemos en el riego. Cuando tenés que trasplantarla, porque el tamaño de la planta así lo amerita, no solo tenés que pensar que la maceta sea más ancha, sino también más profunda por el desarrollo de las raíces. Y hasta aquí estas dos plantas de fácil cuidado para que puedas decorar tu hogar, decorar tu oficina y a la vez tener un beneficio extra que es la absorción de sustancias nocivas. Siempre la colocación de plantas va a ser beneficiosa, ya lo hemos hablado en muchísimas oportunidades y esta es una de ellas. Muchas gracias.
Espero que la información te haya sido de utilidad. Quería compartir por lo menos la ficha de 2 plantas para que puedas irlas eligiendo. Si te interesa que te hable más así de fichas de plantas, que vayamos viendo los cuidados, las características, por favor hacémelo saber dejándomelo en las notas del episodio. Hay algunas plataformas que lo permiten. Bueno, déjamelo ahí, o si no, envíame un correo a podcast@claudiodorato.com y te estaré complaciendo. La semana que viene tenemos un episodio muy especial con Fernando. Seguimos hablando de errores en jardinería y la siguiente tenemos muchas cosas para compartir contigo. Nos estamos encontrando el próximo jueves en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.